Reina en mi casa, reina en mi casa, habita mi hogar, habita en mi hogar. Y mis generaciones por siempre te honrarán. Así es, Señor, esta es nuestra oración a ti, pidiendo que nuestras generaciones, Señor, nuestros hijos, nuestro hogar, Señor, seas tú el Rey sobre todas las cosas. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido para estarte alabando y adorando. Y en estos momentos que vamos a meditar en tu palabra, Señor, también abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para atesorarla en nuestras vidas. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso es poder ver, ¿verdad? Y que este canto realmente sea una realidad en nuestras vidas, que nuestras familias, nuestro hogar, el Señor, al que llamamos Señor, sea realmente Señor de nuestras vidas, de nuestros hijos, y por supuesto, para que sean nuestros hijos, tiene que ser primero en nosotros como padres, ese Rey de reyes y Señor de señores. Y bueno, vamos a recapitular rápidamente lo que hemos visto hasta este momento sobre la hermenéutica, la importancia de ella, por qué estudiarla. Esto nos va a ayudar a que podamos nosotros realmente entender lo que Dios verdaderamente nos quiere decir, ¿verdad? Y no andemos divagando ahí en nuestro pensamiento. Y una de las partes importantes es que tengamos al Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, aunque leamos, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se hizo para leerla, se hizo para meditarla, ¿verdad? Para que estemos meditando, dice la palabra, de día y de noche en ella. Y el Espíritu Santo es el que va a producir en nosotros el deseo de querer aprender. Y posteriormente vamos a ver nosotros también que es importante que hayan reglas. Si no hay reglas, sencillamente todo sería un caos. Si no hubiera un semáforo que dice quién pasa y quién no pasa, todos se aventarían a la vez y habrían accidentes y choques más de los que ya hay. Entonces imagínense, sin reglas podríamos correr el riesgo de hacer que la Biblia diga lo que queremos, que eso se le conoce como eisegesis, en lugar de extraer lo que Dios dijo, que es lo que se conoce como la exégesis. Todo debe tener un orden y debe ser para edificar al cuerpo de Cristo. Y posteriormente a esto ya vimos la regla 1 del contexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto para un error doctrinal. Y hablábamos que cuando cometemos un error doctrinal, es decir, malinterpretamos las Escrituras, entonces vamos a caer en una herejía, y la herejía nos va a llevar a la apostasía. Y la apostasía es dejar la verdad de Dios para abrazar el error. Y posterior de la regla del contexto vimos la de los 3 grupos, donde en estos pudimos ver que la palabra de Dios fue escrita para los judíos, para los gentiles, es decir, nosotros, todas las demás naciones, pero también a la iglesia de Cristo, que conglomera a estos 2 grupos anteriores. Entonces es importante que nosotros lo veamos y lo entendamos de esta manera para saber cuándo realmente lo que vamos a enseñar y lo que vamos a aplicar como doctrina en una iglesia realmente es para la iglesia hoy en día. Y también hablábamos en la siguiente, que es la regla del tiempo. Pudimos nosotros ver que esta regla explica por qué los profetas bíblicos a menudo veían eventos futuros como si estuvieran unos pegados uno al otro, cuando en realidad estaban separados, muchos de ellos, por miles de años. Ahora, un texto, cuando lo sacamos de su línea de tiempo, nos posicionará atemporalmente en un error herégico. Es decir, nos va a posicionar en un lugar donde realmente no nos está posicionando la Escritura. Entonces vimos que la iglesia es ese tremendo valle, ¿verdad?, en el cual la gracia de Dios sigue derramándose para la humanidad. Dice la Escritura que Él no retarda su promesa como algunos tienen, sino que Él es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso estamos nosotros aquí, por eso la importancia y el mandato que Dios nos dejó, que es id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero también vimos la regla de las aplicaciones básicas. En estas vimos la importancia de estas aplicaciones, porque cuando un pasaje bíblico tiene una sola interpretación estricta, pero puede tener varias
aplicaciones. Es decir, se puede interpretar de una sola manera, pero lo podemos aplicar en tres formas, por lo menos, como vimos. Una aplicación histórica, es decir, me pone en un contexto histórico en el cual yo voy a poder aplicarlo y decir, miren, esto sí, pero esto aplicaba al pueblo de Israel, porque el tiempo que vivían ellos era la forma en la que se vestían, o era la manera en el contexto cultural en el que ellos se desenvolvían. Hoy en día no aplica a nuestros tiempos, pero lo podemos tomar como una aplicación histórica. Ahora, una aplicación doctrinal es aquella que se aplica a toda la iglesia. Es algo que se va a enseñar a la iglesia de manera general, en la cual la iglesia lo tiene que tomar como un fundamento para la fe cristiana. Pero ahora la aplicación devocional tiene que ver con nosotros, lo que Dios en ese momento está hablándonos o quiere hablarnos. Cuando tú abres tu Biblia en tu casa, en ese momento que le dedicas a Dios, que debemos de tenerlo en nuestra agenda diaria, todos los días debemos de tener contacto con la palabra, porque ¿quién pasa un día sin comer? Pues tampoco tenemos que dejar de alimentar el alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Entonces también la palabra de Dios debemos alimentarnos diario de ella, y cuando lo hacemos, entonces es cuando podemos tener una aplicación devocional, cuando decimos, su nombre, con este pasaje Dios me habló. O a lo mejor muchas veces en una predicación hay ciertas cosas que se predican de forma general, pero hay algo específico que lo tomamos para nosotros y decimos, esto estuvo para mí. O sea, no, yo creo que el pastor se sentó y hoy dijo, hoy le voy a hablar a Emanuel. Y paz, y se sentó a hablar todo lo que tenía que decirle a Emanuel. Pero no es así. Realmente es Dios hablándonos a través de su palabra de una manera muy personal. Y después de las aplicaciones, hablamos también acerca de la regla 5, que es los tipos y cuadros. En esta nosotros pudimos ver también que la hermenéutica no es solo entender datos, texto, nada más, sino entender el camino que Dios trazó para que el hombre volviera a Él. Todas estas reglas hermenéuticas nos deben de llevar siempre a Cristo. Si no nos lleva a Cristo, que es nuestro norte, estamos perdidos. De nada nos está sirviendo, no estamos aplicando bien las reglas. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios habla de un solo personaje en toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, y es de Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Y posteriormente los tipos y cuadros que vimos, hablamos de tipos personales, tipos materiales u objetos, tipos institucionales, ritos o leyes. También hablamos de tipos eventuales, sucesos, acontecimientos que nos pueden dar una sombra de lo que habría de venir, como dice la Escritura. Y aparte los tipos y cuadros, digo, esto estamos nada más recapitulando, también para que los que posteriormente nos escuchan también a través de nuestras redes, pues bueno, pueden regresarse también, ¿verdad?, a las demás lecciones para que estén en sintonía. Ahora, ¿por qué la importancia de los tipos y cuadros? Valida que la palabra de Dios es inspiración divina, ilumina el Nuevo Testamento, nos da claridad acerca con el Nuevo Testamento, y también evita caer en legalismos, en ciertas leyes, ciertos ritos, ciertas costumbres que hoy en día muchas iglesias o algunas iglesias guardan cuando no es aplicable a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a entender los tipos y cuadros. Ahora, la penúltima que vimos fue la regla 6, la de los símbolos. En esta vimos diversidad de símbolos. En estos los símbolos nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque el símbolo de alguna manera nos ayuda, porque es como un mapa profético que apunta al futuro. La simbología es un alfabeto visual que Dios usa para explicar realidades espirituales invisibles a través de cosas visibles. Es decir, para que nosotros entendamos algo que no vemos, Él nos lo ejemplifica como veíamos la sal. ¿Quién no tiene la sal en la cocina? Todo mundo. Pues con ese artefacto, ese elemento que Dios de alguna manera dejó en la tierra, nos dejó una gran verdad espiritual. Entonces, por eso Dios utiliza estos símbolos y los dejó escritos en la palabra de Dios, para que tú y yo podamos lo invisible, hacerlo visible y poder extraer una grandísima enseñanza a través de esas propiedades que tienen esos elementos. Ahora, vamos a la siguiente. Los símbolos, pudimos ver acerca de la Biblia interpreta sus propios símbolos. Eso es algo importante. No podemos nosotros decir, a mí se me ocurre que Dios lo que quiso decir con este símbolo es esto. No. La misma Biblia interpreta sus propios símbolos. Dijimos también que hay una multiplicidad de aplicaciones a un símbolo. Veíamos que la serpiente o el león, ¿verdad? El león dice que que Dios es el león de la tribu de Judá, pero también podemos ver que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, podemos ver que de acuerdo a su contexto, nosotros vamos a poder entender el símbolo. Entonces siempre es importante que cuando detectemos un símbolo, que dice antes, que dice después, para nosotros aplicarlo de manera
correcta ese símbolo. Y de igual manera nos sirve como una ilustración la doctrina, nos sirve como ilustración para la enseñanza, pero no establece una doctrina como tal. Entonces eso es algo que nosotros no debemos de perder de vista. De un símbolo yo no puedo hacer toda una doctrina, sino realmente ese símbolo me está ayudando a mí para ilustrarme, como las parábolas, ¿verdad? Las parábolas eran un método de enseñanza que Jesucristo utilizaba para ilustrar una verdad. Entonces, de esa manera son los símbolos. Ahora vamos al siguiente. Vimos esto en conclusión. Dios usa cosas ordinarias como el pan, la sal, ovejas, luz, para enseñarnos cosas extraordinarias. Esto hace que la teología no sea exclusiva para los académicos, sino accesible para el agricultor, la madre de familia y cualquier persona en la tierra pueda entender la Biblia a través de estos elementos. Y ahora, la semilla que pudimos encontrar, y las dejé estas porque es importante, el contexto determina el significado final del símbolo. Esta regla nunca la perdamos de vista, ¿sí? Muy bien, y el día de hoy vamos a ver la regla 7, una regla tan interesante, créanme lo que cuando la estuve estudiando, la verdad que sí me fascinó mucho poder ver todo lo que Dios nos puede decir y por qué dejó establecido ciertos números. Decíamos el domingo pasado que no estamos hablando de soteriología o cuestiones místicas. No es misticismo, no es algo que tenga que ver con otro tipo de ciencias que han establecido alrededor de los números. No es para eso. Los números y la regla de los números, de alguna manera Dios nos las dejó. Y son fascinantes porque nos muestran que Dios es un Dios de orden, tiene todo calculado, es un perfecto diseñador que dejó con precisión y exactitud todo lo que Él tenía planeado. En la Biblia, los números no son solo cantidades, son mensajes en códigos que refuerzan una verdad espiritual. Lo que podemos ver con los símbolos, ahora lo podemos ver también a través de los números. No debemos caer en el error de la numerología especulativa, es decir, inventar predicciones o fechas. ¿Cuánta gente alrededor de los números han hecho especulaciones y nos han dicho desde el 2000 que se iba a acabar el mundo? Nos habían dicho que no, que en el 2012 iba a venir el Señor Jesucristo, y resulta que tantos falsos profetas. Dice la Escritura que cuando estos no se cumplieren lo que dicen, dice, apedréalos. No lo vamos a hacer hoy en nuestros tiempos, pero sin embargo, estas personas y estos falsos profetas realmente, mucha gente los sigue aún a pesar después de ver que no se cumplió lo que supuestamente predijeron. Nosotros los números no los vamos a agarrar para andar prediciendo el futuro, no los vamos a andar agarrando para entonces establecer una fecha. Mira, entonces en tal año va a venir Cristo. No, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ni yo lo sé, hablando en su humanidad, ni yo lo sé, eso solamente está en la potestad del Padre. Es decir, estos números no nos van a servir a nosotros para andar prediciendo cosas, prediciendo el futuro, pero sí para ayudarnos a establecernos en la línea del tiempo de manera correcta. Es decir, aquí podemos ver una conjugación de la regla que vimos del tiempo, que si no mal recuerdo fue la 3, a la regla 7 que tiene que ver con los números. Es decir, fechas, cantidades nos van a ayudar a posicionarnos en el lugar correcto, pero también para interpretar el por qué un 7. ¿Por qué tiene que ver 70 veces 7? ¿Por qué tenía que ver los 70 veces 7? ¿Por qué las 70 semanas de Daniel? ¿Qué tiene que ver las 70 semanas de Daniel? Pues, es decir, todo eso y lo que acabamos de leer ahorita en Juan capítulo 21, que nos hablaba acerca que en la pesca milagrosa dice que pescaron muchísimos peces. Una gran cantidad, empieza diciendo el versículo 6, pero podemos encontrar en el versículo 11 que nos da el número específico, 153 peces. Y tú dices, ¿y por qué me tenía que especificar que eran 153 peces? ¿Qué tiene que ver ese número con el plan perfecto, salvador, redentor de Dios? Porque la pesca milagrosa es un cuadro de lo que es el evangelismo hoy en día. De alguna manera es un cuadro que nos está presentando la palabra de Dios, donde podemos ver apóstoles que ya tenían el llamado de parte de Dios para el ministerio que Dios los había hablado, pero ya se les había olvidado. Cuando eran pescadores de peces, y que Dios los llama y les dice, ahora les voy a hacer pescadores de hombres, se les olvidó su misión. Y el Señor Jesucristo se los recordó en esa pesca milagrosa. Entonces, sí vamos viendo
cómo hay una conexión con el tema del Evangelio en ese cuadro que nos plantea con la pesca milagrosa. Ahora, el número solo tiene significado si la Biblia lo usa consistentemente para representar una misma idea. Repito, el número solamente va a tener significado si la Biblia lo usa consistentemente, es decir, lo encontramos más de una, de dos, de tres veces en toda la Escritura. Es decir, un número que encontramos repetidamente como el 40. ¿Qué me pueden mencionar que les conecte con el número 40? Que lo hemos encontrado repetidamente en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El ayuno del Señor Jesucristo fueron 40 días en el desierto. ¿Qué más? El diluvio fueron 40 días y 40 noches. ¿Qué más? Bueno, el diluvio, pero también Moisés cuando Dios le iba a dar las tablas de la ley, exactamente, cuando subió al monte Sinaí, fueron 40 días también que estuvo él allá en la misma presencia de Dios, donde Dios le había dicho, al tercer día bajará mi presencia al monte Sinaí, y ahí yo te irás allá, y ahí yo te voy a dar las tablas de la ley. Entonces 40 días también. Es decir, podemos encontrar ese número repetidamente en la Escritura. Entonces el número solamente tiene significado si la Biblia lo usa constantemente. Y cuando lo usa constantemente ese número es porque nos quiere representar una misma idea en ello. Sí, entonces, si nos damos cuenta también cuánto tiempo vagó el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. Entonces podemos ver consistentemente esa cifra, esa cantidad repetida una y otra vez en la Biblia. Pero ¿qué nos quiere representar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir? Vamos al siguiente. Y en esta parte, lo que nosotros, ¿cómo vamos a usar esta regla? ¿Cómo la vamos a aplicar en nuestro estudio diario de la palabra? Porque recuerden que estas reglas nos deben de servir para el estudio diario de la palabra de Dios, para poder extraer mayor jugo a la enseñanza que Dios quiere que nosotros tengamos y que a través de esto más le conozcamos, porque la palabra de Dios nos va a servir para conocer más a quién. Para conocer más a quién nos va a servir a Dios. Cuando tú y yo entonces vamos a la palabra de Dios y descubrimos tantas cosas maravillosas y empezamos a ver la conexión que tiene este cuadro, este tipo, este símbolo con el plan redentor de Dios para la humanidad, entonces conocemos más a Dios. Y eso nos debe llenar de gozo y alegría, porque se supone que para eso estamos. Si no, ¿para qué venimos y para qué escuchamos una predicación? Si mi objetivo no es conocer más a Dios, está por demás. Entonces, lo importante aquí de cómo vamos a aplicar esta regla es observando. ¿Y qué vamos a observar? ¿Cuántas veces aparece ese número? Si ese número aparece más de una y otra vez repetido en la Biblia. Y lo otro, relacionarlos, es decir, ¿qué relación tiene una con la otra? ¿Por qué tiene que ver? ¿Qué conexión pudiéramos encontrar en una con la otra? ¿Con qué se asocia ese número con el resto de la Biblia? Filtrarlo. El significado numérico contradice la doctrina clara, es decir, que no haya una contradicción que pudiera aparentarlo de acuerdo a la interpretación que nosotros le estamos dando. Ahora, si lo contradice, descártalo. Es solo una cantidad literal, es decir, en ese momento fue una mención y como nada más hubo una mención de ese número, no tiene realmente mucho trasfondo y un impacto doctrinal o del cual podamos sacar una enseñanza como con los números que se repiten continuamente en la Escritura. Ahora, vamos al siguiente y en el siguiente vamos a poder encontrar esta primer tabla. Esta primer tabla y la segunda parte de esto nos va a arrojar un poquito acerca de los números que podemos encontrar en la Biblia. Y uno de los que encontramos muchas veces es el número 1, ¿verdad? Y el número 1 que podemos encontrar en la Biblia, o el o hacer referencia a unidad, ¿sí?, que va basado en el número 1, nos habla acerca de unidad y primacía. Dios es uno. Pero también a la vez el número 1 nos habla de esa exclusividad que Dios quiere. Dice que Dios nos anhela celosamente, ese Dios único nos anhela celosamente, nos habla de exclusividad. De Efesios 4:5 podemos encontrar que nos dice un Señor, una fe, un bautismo, y posteriormente se nos está hablando y quiere que nosotros seamos un solo cuerpo. Nos está hablando de unidad, el número 1. Entonces podemos encontrarlo, y cada vez que lo encontramos repetidamente en la Biblia, nos está hablando de esa unidad que debe de haber, ¿sí?, entre Dios y la creación.
Dios como deidad, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esa unidad que hay en ellos como Dios. Entonces, sin embargo, podemos encontrar en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, hablando de ese Dios único que tenemos, ¿verdad? Pero también de ese Dios trino, que es un Dios a la vez también. Romanos 3:30 también nos habla de ello, Malaquías 2:10, Efesios 4:6, Juan 3:16, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hebreos 11:17 también nos habla acerca de esto, se los estoy mencionando nada más, ustedes posteriormente lo pueden buscar en casa, a lo mejor algunos de los que nos sepamos de memoria los podemos decir. Judas capítulo 3 también nos habla de esa unicidad, de Dios único, de ese Dios único que tenemos. Ahora, dentro de esto, si nos damos cuenta entonces cuando encontramos repetidamente el uno o que se nos habla de unidad, la oración de Cristo cuando estaba orando por sus discípulos fue que ellos sean uno. Así como tú, Padre, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta acerca de que el uno representa unidad y en Dios representa primacía. Él es el único. Dice, a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el imperio, toda la alabanza. Él es el único que merece y es el único merecedor de todo ello. Ahora, el 2, testimonio y confirmación. Cuando encontramos una dupla o dos personas o una cuestión que tiene que ver con dos, nos habla acerca de testimonio y de confirmación también. ¿Testimonio en qué sentido? Fíjense, Juan 8:17 nos dice, el testimonio de dos hombres es verdadero. Eso también lo podemos encontrar en Deuteronomio 19:15, en Mateo 18:16, que es un pasaje que muchas veces citamos fuera de su contexto cuando decimos, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Pero esa concentración, esa congregación, no es para adorar como tal en un culto a Dios, es para juzgar. Por eso tiene que ver con testimonio. Es decir, muchas veces en las iglesias decimos, hermanos, porque creemos que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y es una verdad, sí es cierto. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ese contexto, dentro de su contexto, habla de cuando la iglesia se asienta para juzgar un pecado, para emitir una disciplina eclesiástica, a eso se refiere. Por eso tiene que ver el número 2 con testimonio. Ahora, cuando se sale a evangelizar, hay un modelo del plan bíblico también que dice que vayan de 2 en 2. ¿Por qué tiene que ver de 2 en 2? Porque mientras uno está predicando el evangelio, el otro es testigo de lo que está sucediendo en ese lugar y posteriormente pueden regresar a dar testimonio de lo que pasó al momento de ir a evangelizar, ¿sí? Entonces, de alguna manera garantiza que lo que está diciendo aquella persona es verdad. Por eso tiene que ver el número 2 con testimonio, pero también con confirmación. ¿Cómo entraron los animales al arca? De 2 en 2. ¿Es casualidad? ¿Es coincidencia? No. Tenía que ver con esa parte de la confirmación de la voluntad de Dios. Hombre y mujer. Pero fíjense bien, aquí habla la palabra de Dios y hace membranza de 2 en 1. Es decir, el hombre y la mujer ambos se complementan, pero los dos serán, dice, una sola carne. Aquí podemos encontrar 2 numerologías, el 2 y el 1. Dios siempre nos va a llevar del 2 al 1. ¿Sí? ¿Para qué? Para que siempre lo que Él busca es que haya unidad. Y aquí les dejo muchos textos más, como Génesis 7, 9 y 15. Los discípulos fueron enviados de 2 en 2, como lo podemos encontrar en Marcos 6, 7, en Lucas 10, 1. Si no mal recuerdo, también está en Hechos, capítulo... les debo el capítulo, pero cuando podemos encontrar que iban Pablo y Silas, ¿no? Pablo y Bernabé. ¿Es coincidencia? No, y era cuando fueron enviados precisamente a predicar el evangelio como misioneros. Ahora, también el 2 de alguna manera puede significar división, ¿sí? Recuerden que podemos encontrar multiplicidad de aplicaciones y en el caso del 2 también nos habla de división. Dios hace 2 grandes lumbreras, ¿sí? ¿Para qué? Para separar el día de la noche. Entonces, el 2 también nos puede representar división, bueno, malo, pecado, justicia o santidad, Israel y Judá, antiguo y nuevo
salvos y perdidos, como podemos encontrar en Juan 5:12. Es decir, este grupo también nos puede hablar de división, ¿sí? El número 2, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice, ya no serán más dos, porque antes pues estaban separados, ahorita se están juntando sus vidas, ahora serán una sola carne. Ahora, la divinidad, el poder, naturaleza de Dios y resurrección nos lo menciona el número 3. Mateo 28:19 nos habla de la naturaleza de Dios. Tenemos un Dios trino, que es 3 veces santo. Por lo tanto, nos dice que Él es el Padre, Él es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿Cristo resucitó a qué día? Al tercer día, ¿sí? Lucas 24:7, 3 veces santo. Isaías capítulo 6, Éxodo 19, 10 al 11. Fuimos hechos a su imagen, dice, fuimos hechos a su imagen en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros también somos tripartitas como Dios, fuimos hechos a su imagen. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, y 1 Tesalonicenses 5:23, que es la que nos recalca con esa parte, ¿verdad? Entonces ahora, el alma y el espíritu son indisolubles, están unidos siempre. Sin embargo, son 3 aspectos o 3 elementos que nos hace a nosotros como seres humanos. El 4, la tierra y lo universal. Las 4 esquinas del mundo, creación física, de lo invisible a lo visible. Apocalipsis 7:1 nos habla de los ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estamos viendo aquí 4 ángeles, 4 ángulos. ¿Cuántos puntos cardinales tenemos? 4 puntos cardinales que hacen referencia a las 4 partes del mundo, ¿verdad? Por eso algunos dicen la tierra es cuadrada, la tierra es redonda, no saben qué es. La Biblia no nos da una claridad y una certeza, pero sin embargo lo que sí nos dice la Biblia es que la tierra tiene 4 ángulos y hay un ángel en cada ángulo. 4 estaciones tenemos también, es decir, que de alguna manera tiene que ver con la tierra, tiene que ver con lo físico, con el mundo, con el globo terráqueo. Ezequiel 37:9, Mateo 24:31, Apocalipsis 5:9, 14:6. La parábola del sembrador también representa 4 respuestas. ¿Sí se acuerdan que hubieron 4 respuestas cuando el sembrador salió a sembrar, echó la semilla del evangelio y empieza la primera con el camino, que habla acerca de la incredulidad o nos refleja la incredulidad? El terreno pedregoso, ya llevamos 2, una emoción superficial. El espinoso, preocupaciones mundanas, es decir, personas que viven afanadas con los quehaceres de esta tierra. Y la buena tierra, que es el único corazón dispuesto que entiende, persevera y produce frutos abundantes. Es decir, aquí podemos ver una vez más el 4. Podemos ver que el 4 también es un número repetitivo en la palabra de Dios. El 5, gracia y responsabilidad humana. En Efesios 4:11 se establecen 5 ministerios. ¿Cuántas piedras llevó David para enfrentar a Goliat? 5 piedras. No fue coincidencia. ¿Por qué no agarró 10? Digo, yo hubiera sido más precavido. Si no me funciona la primera y si no le pega la segunda, en lugar de salir corriendo, pues tengo 10, ¿verdad? Pero tuvieron que ser 5 piedras. Ahora, también podemos encontrar que hay las 5 vírgenes en Mateo 25. ¿Qué otro número pudieran encontrar del 5 en la Biblia? Aparte de los que ya mencionamos, que se acuerden. Pero sin embargo podemos concluir en este con las 5 vírgenes prudentes. Nos habla de gracia. Es decir, Dios nos da estos 5 ministerios por gracia, nos los regala por gracia, pero también nos habla de una responsabilidad humana. Lo podemos ver con las vírgenes prudentes. Hay una responsabilidad que tú y yo tenemos y eso está representado en la Escritura, por lo menos de estos que yo encontré, que tienen que ver con la gracia y la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Vamos a la siguiente. La 6, el hombre y la imperfección. Por eso el número de la bestia dice es un número de hombre. Y el número de hombre es el 666, es decir, la imperfección de la imperfección de la imperfección. Entonces, 666 es lo que representa realmente, no es algo fuera de lo común. Le han hecho tanto énfasis al 666 que a lo mejor vaya a ser un chip porque va a ser el sello, a lo mejor sea un holograma, algo digital que nos implanten. No lo sabemos. Lo que sí nos dice la Escritura es que es el hombre tratando de ser Dios, pero fallando 3 veces. Ahora, sin embargo, también tiene que ver con el hombre, porque ¿cuántos días se estableció que el hombre trabajara? En Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás y al 7º
descansarás. Entonces, si nos damos cuenta, tiene que ver con el hombre, y el 6 lo podemos ver de alguna manera repetidamente en ciertos pasajes de la Escritura como parte de esa imperfección. Pero ahora también el 7, lo contrario al 6, nos habla de perfección. ¿Verdad? Nos habla de esa perfección y esa plenitud divina, es decir, ese todo del todo lo podemos encontrar en el 7. ¿En cuántos días acabó el Señor de hacer el mundo? En 7 días. Entonces, si nos damos cuenta, de alguna manera, en los 6 días lo hizo, y al final de cuentas el séptimo Él descansó. La semana se compone de 7 días como tal. Entonces, si nos vamos dando cuenta, Dios descansó el séptimo día. ¿Cuántas iglesias se habla en el Apocalipsis? A 7 iglesias. ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 12? Pues fue un poquito más representativo a los 12 discípulos, ¿no? Pero fueron 7, porque habla de la perfección. ¿Cuántos brazos tenía el candelabro? Y esto lo acabamos de ver hace poco cuando vimos de simbología. 7 brazos también. ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia. Dios algo nos quiere decir a través del 7, porque también hay 7 sellos. Podemos encontrar 7 trompetas, 7 estrellas. O sea, podemos encontrar tantas veces repetido el número 7, que digo, aquí puse algunos de los ejemplos que encontré, ¿verdad? Y yo sé que si ustedes se ponen a escarbar más, van a encontrar muchos más versículos y muchas más aplicaciones a ello. El 8 nos habla de un nuevo comienzo, nos habla de regeneración. 8 personas fueron salvadas en el arca. ¿Sí? 8 personas fueron salvadas en el arca. ¿Fue coincidencia que nada más haya sido que, pues fuera Noé, sus hijos y sus esposas? ¿Fue coincidencia? No era coincidencia. Este mismo número lo podemos ver en que la circuncisión que se hacía por la ley a todos los varones judíos era al 8º día. Pero tomando en cuenta el 8º día como lo tomaban en cuenta los judíos. El Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana, pero a la vez es el 8º. Un nuevo comienzo, una nueva vida que podemos encontrar en Él. Y este día representa el triunfo sobre la muerte, inaugurando un tiempo de esperanza viva y el día de reposo eterno. No, ahí me comí la O. Eterno. Muy bien, el 10. Voy rápido, ¿eh? Esto recuerden que se los voy a mandar, pero cualquier duda, cualquier de repente o algo que quisieran añadir en alguno de los números, levanten su mano y lo compartimos. 10. Orden y responsabilidad total. Una medida completa de juicio o ley. Éxodo 20, 1 al 17. ¿Cuántos mandamientos dejaron? 10. ¿Cuántas plagas fueron en Egipto? 10. El diezmo, ¿qué es? La 10ª parte. Y lo podemos encontrar en Números 18, 21, Deuteronomio 12, 11, Malaquías 3, 10. Entonces podemos darnos cuenta que de alguna manera nos establece un orden, pero también nos habla de una responsabilidad total del hombre en la tierra. Es decir, la responsabilidad humana ya Dios la cumplió, la responsabilidad divina Dios ya la cumplió, ahora nosotros tenemos que someternos a la responsabilidad humana, lo que nos corresponde a nosotros hacer. 12 nos habla de gobierno divino. El 12 también nos habla de elección. Mateo 10, 1 al 4 nos habla de la elección de ¿cuántos apóstoles fueron? 12, ¿verdad? 12 los que se eligieron en un principio, pero realmente fueron 14. Quitando a Judas, serían 13, porque después Pablo también es llamado al ministerio apostólico. Entonces, podemos ver ahí una conjugación de variación, pero al final de cuentas, los que Dios eligió desde un principio fueron 12. Y esos son los elegidos, son de alguna manera el gobierno que Él establece. ¿Por qué? Porque ¿cuántas tribus fueron en Israel? 12. ¿Fueron los 12 hijos de quién? De Jacob, que después fue llamado Israel. Entonces, podemos encontrar en Génesis 35, 23 al 26, Apocalipsis 7, 4 al 8, 12 puertas en la Nueva Jerusalén. ¿Es coincidencia que en la Nueva Jerusalén hayan 12 puertas? ¿Que hayan 12 columnas? Que no es coincidencia nada de eso. 40. El 40, de alguna manera también nos habla acerca de prueba, de juicio o de preparación. Jesús ayuna, como ya dijimos hace rato, 40 días en el desierto. Se estaba preparando para iniciar su ministerio. Por eso tuvo esos 40 días de preparación. 40 años Israel vagó en el desierto por su desobediencia. Eso representa juicio en este caso, 40. Pero también 40 días del diluvio nos habla también acerca de un juicio de parte de Dios. No tiene
una cuestión de que digamos, fue mera coincidencia. No, el número 40 es lo que nos está hablando. También Moisés tuvo 40 días en el monte Sinaí. Entonces, ahí es donde podemos ver que hay una preparación, una prueba, un juicio. Las mujeres después que dan a luz, ¿cuántos días pasan? Que le llaman ¿cómo? Cuarentena, la famosísima cuarentena. Entonces, ¿por qué 40? Porque es un tiempo en el que el cuerpo se está regenerando, ese tiempo de reposo. Entonces viene una preparación para que vuelvas nuevamente a tus actividades cotidianas, a tu vida laboral o lo que tú tengas que hacer. Claro, dependiendo los casos, pero naturalmente son 40, no por algo le llaman cuarentena tampoco, ¿verdad? Tienen que ser esos 40 días. Vamos al siguiente. Fíjense bien, aquí vamos a hacer un ejercicio práctico en Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21, aquí vamos a tener este ejercicio práctico. Y hablábamos hace rato que precisamente Juan 21 menciona exactamente cuántos peces pescaron. Pero ahora, ¿por qué un número tan específico? Este número no se repite tantas veces en la Biblia. La primera mención nada más la encontramos aquí y es la única en ese sentido. Pero sin embargo, cuando nosotros analizamos y entendemos en el contexto histórico, en el contexto cultural en aquel entonces, vamos ahorita a darnos una gran sorpresa con este 153. Juan capítulo 21. Y fíjense, cuando podemos ver el llamado apostólico que el Señor Jesucristo hace a Simón, después llamado Pedro, y a su hermano Andrés, diciéndole que los haría pescadores de hombres. Y eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versos 16 al 18. Y lo curioso en esto, fíjense, estamos en, no pierdan de vista Juan 21, pero miren, Marcos capítulo 1, nos habla acerca de esta elección que Dios hizo. Dice 16 al 18, andando junto al mar de Galilea, aquí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, vio a Simón y a Andrés, su hermano, Simón, que posteriormente sería llamado Pedro. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis, ¿qué? Pescadores de hombres. Muy bien. Asociando esto que acabamos de ver en la historia bíblica de la elección de los discípulos, nos regresamos a Juan capítulo 21. ¿Por qué es importante? Porque fíjense bien, dice el 21, el versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Entonces aquí podemos ver que las personas que estaban reunidas y los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Eran los hijos de Zebedeo, que eso lo podemos encontrar en Marcos 1:19. Entonces, eran los que se encontraban reunidos ahí, es decir, no sé qué había pasado antes como tal en el sentido de ellos que estaban reunidos en ese lugar, ya se les había olvidado, se les había pasado de que eran ahora ya pescadores. Y dice el versículo 3, y no es casualidad que Simón Pedro sea el que haga esta invitación o diga lo que iba a hacer. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. Ahora, ¿era coincidencia que no hubieran pescado nada? Jesucristo lo iba a utilizar como un llamado de atención acerca de que Él ya les había llamado a que dejaran esas redes y agarraran las otras redes que Él les había dado, porque ya ellos no eran pescadores de oficio, ahora eran pescadores de hombres. ¿Sí? Entonces, esa es lo que podemos encontrar en esta parte. Y en el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, imagínense, tanto tiempo había estado con ellos, pero bueno, ya el Señor Jesucristo venía en un cuerpo glorificado. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondió, no. Él les dijo, echad la red de la barca y hallaréis. Dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Pero si se dan cuenta, aquí el escritor, Juan, dice por la gran cantidad de peces. Aquí no especifica el número. Y aquí lo que sí especifica el Señor Jesucristo era de qué lado iban a echar la red. Ahora la pregunta es, ¿por qué la tenían que echar del lado derecho? ¿Por qué no la echaron del lado izquierdo? ¿O por qué no la echaron al frente? ¿O por qué no la echaron para atrás? ¿Por qué tenía que ser del lado derecho? ¿Recuerdan la parábola de las ovejas y los cabritos? La parábola de las ovejas y los cabritos que está en Mateo 25 del 31 al 46, que nos relata acerca de las ovejas y los cabritos y qué es lo que iba a hacer el Señor Jesucristo con las ovejas y los cabritos. Las iba a separar. ¿Y a las ovejas de qué lado los iba a poner? A la derecha. Entonces aquí nos podemos dar cuenta acerca de esa separación también que el Señor Jesucristo está hablando, y cuando manda echar la red del lado derecho, entonces está haciendo referencia, y que dice que pescaron y era una gran cantidad de peces, está haciendo mención a esos que iban a ser salvos, a esas ovejas a las cuales el Señor les había mandado a ellos a rescatar. Después que Él ya les había hablado acerca de una parábola de la oveja perdida, por eso si se dan cuenta, después del suceso de la pesca milagrosa, no es casualidad que el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Le dice, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Le vuelve a decir otra vez, apacienta mis ovejas. No es casualidad entonces que el Señor Jesucristo les haya dicho, echen la red a la derecha. ¿Cuántos peces fueron los que pescaron? Y entonces seguimos la lectura. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos, dice, empezaron y vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, es decir, ya el Señor tenía puesta la mesa. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él ya tenía preparado el lugar para que trajeran los peces y comieran. Dice, al descender a la tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Alrededor en el mundo aproximadamente hay 153 especies de peces. Es decir, la cantidad de especies en todo el mundo es de 153. ¿De qué nos habla esto y cómo podemos aplicar entonces el 153 en esta pesca milagrosa? Es que la salvación es para todos. Para todas las especies, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje, dice en Apocalipsis, el día que estemos reunidos allá en la gloria, dice, estaremos todos los pueblos de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, estaremos reunidos allá. Eso nos habla de esas 153 especies, nos representan a la humanidad. Por eso la pesca, cuando el Señor le dijo, echen la red a la derecha, no fue casualidad. Estaba diciendo, todas las ovejas que ustedes van a alcanzar. ¿Recuerdan? La oración de Cristo también decía, para también los que han de creer por la predicación de ellos. A esos son. Pero ¿qué había pasado? Los discípulos habían perdido el desenfoque, porque cuando Cristo les dijo, va a llegar, o sea, Él les advirtió, yo no voy a estar con ustedes, pero les voy a enviar el Consolador. A ellos se les había olvidado. A ellos se les había olvidado cuál era su consigna. Si lo podemos aplicar a nuestros tiempos, pudiéramos decir la iglesia hoy en día ha perdido su enfoque. Está echando la red a la izquierda en lugar de echarla a la derecha. Está utilizando otras redes y no la red que el Señor Jesucristo nos dio, que es su palabra. Están buscando tantas estrategias para llenar templos y que lo han logrado. Tantas estrategias para ganar gente, pero no están utilizando el método correcto, la red que Dios nos dejó para hacer esa pesca. Entonces, por eso son esas 153. Ahora, ¿le encontramos más sentido a este pasaje que leímos hace rato como una lectura congregacional?
nos damos cuenta cuánto podemos extraer de esta historia que hemos escuchado 1001 veces. Desde las escuelas dominicales, cuántas veces yo la escuché con diferentes maestros. En predicaciones también que enfoca hacia la fe, cuando esto está enfocado al evangelismo. Al ir y predicar, a que no nos desenfoquemos, a que no perdamos de vista que la misión por la cual existe la iglesia es para ir por todo el mundo y derramar el amor de Dios que nos ha dado, ¿sí? Predicando el evangelio. Algunos, de esta manera podemos encontrar que al registrar el número 153, el Espíritu Santo nos da un cuadro que el evangelio es para todas las naciones y cualquier grupo de personas, etnias que hay en el mundo. Ninguna especie humana queda fuera de la red del reino. Los discípulos, después de muerto Cristo, y aún sabiendo que resucitaría, se habían olvidado de su misión, del propósito del llamado de su Maestro y Señor de sus vidas, que se habían vuelto a su antigua forma de vivir, de pescadores de hombres, regresaron a ser pescadores de peces. Hoy día a las iglesias se les ha olvidado el llamado que tienen, de no mezclarse con el mundo, de vivir en santidad y así, tanto con su boca como con sus vidas, vivir y predicar el evangelio. No olvidemos que fue nuestro llamado el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Ahora, vamos a pasar a otra, que creo que es la que nos va a dar tiempo. Después de la pesca milagrosa, la pregunta de, sí, ¿me amas más que estos? Yo creo que nos vamos a quedar con esta. ¿Me amas más que estos? Le pregunta el Señor Jesucristo. Una confrontación que le hace directa a Pedro y que a lo mejor hoy en nuestros días Dios no las pudiera estar haciendo, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Virginia, ¿me amas más que estos? Siendo el Señor Jesucristo, ¿va? Sandy, ¿me amas más que estos? Esta pregunta nos las puede estar haciendo el Señor después de haber visto un acto milagroso, como lo fue la pesca milagrosa, para ayudarnos a entender y a enfocarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Me amas más que estos? Entonces, cuida a mis ovejas. Es lo que le estaba diciendo. No te desenfoques, Pedro. Para eso te llamé, para que las cuides, para que las apacientes. ¿Quién fue el que terminó diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre nosotros? Fue Pedro, en el capítulo 5 de su primera carta que escribió. En el capítulo 5 podemos encontrar a Pedro dándoles instrucciones pastorales a todos los pastores en aquel tiempo hasta nuestros días. Y la forma en la que debe de ser el pastoreo. No a la fuerza, voluntariamente, no enseñoreándose de la grey, sino velando por las almas. Entonces, si nos vamos dando cuenta cómo hila esto y nos representa también a Cristo como el buen pastor en el Salmo 23, porque cuando ellos llegaron a la orilla ya estaba servida la mesa, ya estaba prendida la brasa, ya estaba un pececito ahí, que quién sabe dónde salió, pero estaba ese pececito ya ahí, puesto al sartén. Bueno, no sé si tenían sartén en aquel entonces, tefal no creo que existiera en aquel entonces, pero sin embargo ya estaba puesto ahí, a lo mejor sobre la leña, sobre las brasas, ya estaba puesto el pescadito. Cristo es nuestro buen pastor. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10 que sus ovejas oyen su voz, pero no solamente la oyen, lo siguen. ¿Sí? Es decir, obedecen a su voz. Y tú y yo podemos tener una seguridad eterna en Cristo que dice que nadie nos va a arrebatar de sus manos. ¿Sí? Nadie. Tú y yo podemos tener esa seguridad, esa paz tan tranquila que aún a pesar de cualquiera que sea el problema que yo pueda estar atravesando, a cualquiera que pueda ser la circunstancia que yo pueda estar pasando, si Cristo es mi buen pastor, nadie me va a arrebatar de sus manos. Él me va a dar la salida. Él me está cuidando. ¿Sí? Entonces fíjense bien cómo algo que hemos muchas veces escuchado tantas veces,
Y escogí también parte de la pesca milagrosa porque hoy vamos a tratar también el tema del evangelismo. Entonces, ¿qué tan importante es entonces que echemos la red del lado correcto? Y también que sean las redes que Dios nos ha dado. Que no perdamos el enfoque. ¿Sí? Que no perdamos el enfoque. Sí, sería más bonito tener un lugar más amplio. Sería más bonito tener un lugar como los pintan en otros lugares. Pudiera ser tal vez, pero ese no es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es llevar el evangelio. A eso fuimos llamados. No fuimos llamados a construir templos. No fuimos llamados a construir mega iglesias. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a sembrar la semilla del precioso evangelio. De que hagamos la tarea que una vez alguien hizo por nuestra familia. ¿Te has puesto a pensar y te has puesto a recordar o analizar, oye, ¿por quién llegó el evangelio a mi familia? ¿Cómo es que yo soy salvo? ¿O que yo conozco del evangelio? Bueno, por eso yo me pongo a pensar, mi papá es pastor, pero bueno, antes de que mi papá fuera pastor, mi papá no era salvo. ¿Quién le habló del evangelio? Esa persona fue la que Dios usó para que el evangelio llegara hasta hoy. Y después de mí, hoy a mis hijos. Por eso cantamos, Dios de todas las generaciones, reina en mi casa, habita en mi hogar, y mis generaciones, ¿sí?, te amen. ¿Sí nos damos cuenta entonces la responsabilidad que tú y yo hoy tenemos? De impactar, ¿qué vida vamos a impactar cuando salgamos a predicar el evangelio? No sabemos cómo Dios nos va a usar para transformar la vida de una persona que a lo mejor la agarremos en la parada y él pensaba subirse al puente peatonal que estaba más adelante y pensaba matarse. Pero eso es cuando echamos la red del lado correcto. ¿Sí? Y cuando usamos el método que Dios dejó, no el que a nosotros nos parezca. Entonces, eso es de alguna manera lo que podemos encontrar acerca de la pesca milagrosa. Vamos a las siguientes para pasar a la conclusión. Ahora, esta tabla comparativa para culminar es los tipos y cuadros. Buscan personas, lo que tenemos que buscar es personas, objetos, ritos del Antiguo Testamento. Y la pregunta clave aquí es, ¿de qué manera esto prefigura a Cristo? Los símbolos son elementos de la creación como agua, fuego, animales, cosas. ¿Qué verdad espiritual eterna representa esto? Colores y metales, detalles de construcción, de vestiduras. ¿Qué atributo de Dios o del hombre resalta? Los números, cantidades repetitivas o específicas. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuál es el diseño o mensaje de Dios en esta cifra? Y de esta manera, la semilla que nos llevamos en esta mañana es que un buen hermeneuta, es decir, una persona que escudriña, que escarba, que profundiza en la Escritura, no es el que más sabe. Es decir, lo que nosotros no queremos es acumular conocimiento, porque el conocimiento nos va a llevar al envanecimiento. Lo que nosotros necesitamos es amar más al autor. Mientras más conozco al autor de la vida, al autor de la fe, entonces también lo demuestro ese amor con obediencia. Estudiemos la palabra de Dios con la lupa de la observación, pero sobre todo meditemos con el espejo de la aplicación. Dejemos que la fuente de bronce nos limpie y que el candelabro de oro nos guíe cada día, tomando en cuenta lo que vimos en simbología, ¿verdad? En los símbolos, lo que simbolizaba la fuente de bronce y lo que simbolizaba el candelabro de oro. Conclusión. La Biblia no es un rompecabezas para ser resuelto, es un tesoro para ser descubierto. Las reglas que hemos aprendido, como la puerta única, el altar de bronce, el 70 veces 7, no son solo datos académicos, son las llaves que Dios nos dio para conocer su corazón. Sí, para conocer quién es Dios. Entonces, ¿cuántos queremos conocer más de Dios? Entonces tenemos que ir más a su palabra. Es la única manera en la cual vamos a conocer más de Él. Muy bien.